Ustedes acaban de ver ahí a donde pueden entrar a su página y bajar sus canciones que son de gran bendición. Bueno, pues, qué hermosa mañana, ¿verdad? En la que podemos como familia disfrutar también y bendecirnos unos a otros en nuestros diferentes roles de familia. Hoy estamos comenzando una nueva serie, una serie que ya llevamos un poquito más, creo que 2 meses en los devocionales hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esta serie la estamos basando en los libros, tanto en Primera y Segunda de Samuel, escritos por Primera de Samuel, escrito por el profeta juez, uno de los del Antiguo Testamento, que fue Samuel. Fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, uno de los últimos profetas y jueces, el último juez del Antiguo Testamento y el primero en ungir al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Para eso quiero que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y vamos a estar basando nuestra enseñanza en este libro. Vamos a estar aprendiendo acerca del corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando en cuanto a un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Y en esta mañana vamos a comenzar con los antecedentes y un poquito la introducción. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo es que Dios buscó y por qué Dios buscó a un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios? Siendo el primer rey de Israel, fue un hombre conforme al corazón de los hombres. Y quiero que me acompañe, capítulo 13, versículo 14 de primer libro de Samuel, dice así: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Palabras de Samuel hacia el primer rey, Saúl. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú hoy tienes para nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú quemas mis labios con carbón encendido. Pones palabra que edifica, pones palabra, Señor, que establece, pones palabra, Señor, que habla al corazón de cada uno de nosotros, que al salir de este lugar podamos decir: hemos escuchado a Dios. Y todos dijeron amén. Bueno, ¿dónde nos encontramos? En una etapa en la que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por jueces. Llevaban más de 200 años siendo gobernados por los jueces. Anteriormente también el pueblo de Israel había sido gobernado por los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una doble función, una función espiritual, pero también tenían una función sobre el pueblo de Israel, la organización y la administración de muchas cosas que tenían que darse con el pueblo de Israel. A la salida de Egipto, del pueblo de Israel, y haber tomado la tierra que Dios había prometido para ellos con Josué, empieza una nueva etapa en la vida de Israel. Y esa etapa era una etapa en la que Dios había cumplido sus promesas sobre el pueblo. Y el pueblo estaba en la mejor condición para buscar a Dios, para conectarse con Dios, para poder tener una relación íntima y personal con Él. Sin embargo, el pueblo seguía continuando
¿verdad? Dice en una rebeldía, contumaz y rebelde, dice la Biblia que era el pueblo. Los pueblos, el pueblo de Israel estaba siendo influenciado por todos los pueblos alrededor de su alrededor a través de su idolatría, pueblos paganos, en este caso los filisteos. Y había una admiración muy especial del pueblo de Dios sobre la manera en que se gobernaban los otros pueblos. Y ellos estaban viendo en los demás pueblos, ¿verdad? Veían la parte exterior, veían la majestuosidad de su gobierno, porque los demás pueblos tenían un gobierno, ¿verdad? Que no era teocrático como el pueblo de Dios tenía un gobierno teocrático. Dios, el centro del gobierno del pueblo de Dios. Los pueblos que estaban a su alrededor tenían unas monarquías absolutas, a donde ellos controlaban al pueblo y lo hacían de acuerdo a su manera, como ellos. Y eran generalmente gobiernos militares, controladores, ¿verdad? Que subyugaban a sus súbditos. Sin embargo, el pueblo de Dios, a pesar de que ellos tenían un gobierno que Dios había puesto de tal manera que Dios anhelaba y deseaba que no pudieran perder de vista su relación con Dios y que lo pudieran seguir viendo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en sus vidas. Por eso Dios había puesto jueces. El pueblo estaba inconforme y el pueblo pedía lo que los demás pueblos tenían. Estaban siendo muy influenciados y ellos veían que el gobierno humano tangible que tenían los demás pueblos eran gobiernos majestuosos, eran gobiernos militares, eran gobiernos de guerra, ¿verdad? Y descontentos por el gobierno que Dios había puesto a través de los jueces, estaban viendo en el gobierno que ellos tenían todos los errores para poder justificar sus deseos, que no eran deseos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente, verdad, estamos en situaciones similares, buscando justificar nuestras decisiones, buscando justificar nuestras actitudes, buscando justificar todo aquello que no es correcto delante de Dios, viendo errores en todos los demás? Ahora, ellos admiraban el gobierno de los pueblos que estaban a su alrededor, y en general era el gobierno de los filisteos, y ellos veían que el gobierno que tenían ellos era un gobierno que para ellos era un gobierno admirable y deseado. Venimos de una cultura, en una sociedad, muchos de nosotros, a donde los campos o los pastos verdes del vecino son mejores o son más verdes que los nuestros, ¿verdad? Las familias del vecino son mejores que nosotros. La casa del vecino es mejor que la que yo tengo. La esposa, el esposo, los hijos, el carro. ¿Cuántos de nosotros pensamos que lo que tenemos no es suficiente, pero lo que tienen los demás es suficiente para ser feliz? El pueblo tenía muchos problemas por esta condición de actitud que tenía. Y estos problemas no eran consecuencia de su forma de gobierno. Cada uno de estos problemas que el pueblo estaba teniendo eran única y exclusivamente consecuencia de su alejamiento de Dios. El pueblo se había alejado de Dios. Habían dejado de cumplir la ley al pie de la letra. Se habían contagiado con la influencia de todos los que estaban a su alrededor. Y pedían constantemente un gobierno como los que tenían los demás pueblos. Era una constante súplica al profeta Samuel, diciéndole: danos rey como tienen
los demás. Así es que Dios escuchó su voz. Y aquí es una pregunta muy interesante que yo me hacía cuando estaba preparando esta serie. ¿Por qué Dios les dio lo que ellos pedían sabiendo Dios que no era bueno para ellos? ¿Y cuántos de nosotros de repente pensamos y decimos, ¿por qué Dios, si sabía que esto no es bueno para mí, por qué permite que esto suceda en mi vida? Porque hay un principio divino desde el principio de todas las cosas y de la creación. Dios le dio al hombre la responsabilidad de tener una voluntad propia y de elegir entre el bien y el mal en el libro de Génesis. Y esa voluntad propia que todos nosotros tenemos se llama ¿qué? Libre albedrío. ¿Eso es lo que quieren? Ok. Eso es lo que yo te voy a dar. Por eso el tema de esta mañana se llama lo que pida el pueblo. O lo que tú pidas, a final de cuentas. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Ahora, muchos de nosotros tenemos la tendencia de pedir mal. Y a veces Dios nos habla y Dios nos dice, hey, estás pidiendo mal. E insistimos. Y entonces, insistimos. Y entonces Dios muestra, ¿sí?, tu voluntad por encima de Él. En 1 Samuel capítulo 8 versículo 5 dice, ahora pues fíjense cómo el pueblo iba y le decía al profeta Samuel, van y una y otra vez le decían y le dicen, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás ¿qué? Naciones. Ahora, lo que estaban diciendo era una verdad y era una realidad. Los hijos del profeta Samuel no eran como Samuel. Dice la Biblia que ellos habían dejado de buscar a Dios. Eran corruptos, eran manipuladores, eran mentirosos, ¿verdad? Y eran amadores del dinero. Les gustaba la lana. Las condiciones, voy a hablar de 3 cosas importantes muy rápidamente. Las condiciones del pueblo, ¿cómo estaban cuando tenían jueces? O sea, sus condiciones en un principio eran buenas, porque ellos habían reconocido a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, con el tiempo y con su relación con los pueblos paganos, los pueblos o el pueblo de Dios empezó a abrazar los deseos de los demás. Desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de Saúl como el primer rey, las condiciones del pueblo de Israel, tanto morales como condiciones espirituales, eran totalmente de pecado y justificaban constantemente su pecado. La idolatría se había convertido como parte de su devoción continua, porque estaban alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, Dios deja de ser la plenitud, el centro de nuestra vida y de nuestras necesidades. Y entonces nuestras necesidades cambian. Y la plenitud empieza a ser sustituida por todas aquellas cosas que nosotros creemos que nos van a llenar nuestras necesidades de afirmación, de afecto, de seguridad, de pertenencia, de paz, porque son necesidades básicas de todo ser humano. Y entonces vivían en este pecado y en este alejamiento que Dios, vivían, ¿verdad?, un ciclo repetido, el pueblo de Dios. De repente dice, venía el pecado,
El pecado los llevaba a oprimir porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado traía opresión a sus vidas. Y entonces, después de la opresión, clamaban a Dios: Dios, ¿dónde estás? Dios traía liberación y después de ser libres venía una paz. Pero después de tener esa paz, cometían pecado. Y el pecado traía opresión. Y volvían a clamar a Dios. Y eran libres, tenían paz, pero cuando tenían la paz, volvían a regresar. La ley de Dios era ignorada frecuentemente. Había una inmoralidad, había una confusión espiritual entre la verdad y la mentira. ¿Sí? Justificaban su pecado. Se habían convertido en una nación necia, testaruda, creyendo que sus pensamientos, sus ideas, sus formas y sus maneras eran mejores que lo que Dios quería. La justicia había dejado de ser justicia. La Biblia dice que el reino de los cielos es tres cosas: justicia, gozo y paz. Y si usted no está viviendo estas tres cosas, justicia, gozo y paz, usted está viviendo en otro reino. En un reino que no es conforme al corazón de Dios. Qué interesante, porque ellos estaban viviendo en el reino de Dios, pero anhelaban y deseaban un reino humano, tangible, visible, militar, majestuoso, estruendoso. Anhelando y deseando lo que otros tenían, cuando ellos tenían el reino de justicia, de gozo y de paz. Aprovechándose del testimonio de los hijos de los profetas y de los jueces de aquella época, que si bien no eran de buen testimonio, era una manera para justificar sus decisiones equivocadas. Miren, nuestras condiciones de vida muchas veces definen nuestras acciones en las que vivimos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hay una relación con Dios? Sí. ¿Estamos en los propósitos de Dios o estamos en nuestros propósitos? Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios, dice que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre. ¿Cómo era su padre? Un hombre santo, un hombre digno delante de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Y entonces hablaron con Samuel: ya no queremos jueces, queremos un cambio de gobierno, cualquier parecido con la realidad. Porque estamos cansados, porque a veces pensamos que cambios de sistemas, cambios de gobiernos son la solución al planeta y al mundo entero en el que vivimos. Y estaban viviendo un sistema a donde estaban siendo gobernados de una manera correcta. Sin embargo, hubo errores y se enfocaron en los errores de gobierno para justificar sus deseos que estaban en contra de la voluntad de Dios. Tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Sí, los hijos de Samuel eran corruptos, perversos, sobornadores, amantes de la injusticia. Y entonces
El pueblo empezó a justificarte. De ahí empezamos nosotros a tener una tendencia a justificarnos. Cuando alguien hace algo mal, a veces es una manera de poder justificar también nuestras malas acciones. Es que mira, mis papás mienten, porque yo voy a dejar de mentir. Mis papás roban, porque yo no voy a robar. Mis papás son injuriosos, ¿y por qué? Yo voy a dejar de ser injurioso. O esto o el otro. Hace mucho tiempo recuerdo que llegó una persona a consejería, una mamá con su hijo. Hace muchos años, estando yo como pastor de jóvenes, llegó con su hijo, lo traía de las orejas. Ya el chavo tenía como 17 años, 18 años, 16, no me acuerdo, pero llegó, lo llevó, lo sentó ahí, empezó a acusarlo. Me tuve que chutar una hora escuchando: mi hijo hace esto, mi hijo es el otro, mi hijo es acá. O sea, todas las acusaciones de cómo era su hijo. Y diciendo: es un mentiroso, me falta el respeto. Y una de las cosas que marcaron ese momento de consejería es que dijo: no me honra, me falta el respeto. Y en mi cara me dice todas estas cosas. Terminó de platicar la mamá de este joven, y entonces me volteé al joven y le dije: ¿tú tienes algo que decir? Y él me decía: no, no quiero decir nada. Le dijo: necesito escucharte. Y yo dije, y el chavo dijo: pues quiero comenzar diciendo algo. ¿Por qué mi mamá quiere que yo la honre cuando mi mamá no lo honra a usted? No, la señora quería que la oficina se abriera y se la tragara. Porque mi mamá dice de usted. Y sopas, me sacó una. Todo, diga, ¿verdad? Mi mamá dice que de usted que ¿y por qué mi mamá me está pidiendo? Bueno, ese es otro tema. O sea, y esa es otra situación, ¿sabes? O sea, lo que me encantó aquí es que el joven dijo algo: yo no voy a repetir las formas de mi mamá. Y yo no voy a repetir la educación que ella me ha dado. Por eso me quiero callar y no voy a hablar nada. Porque muchas veces nosotros justificamos o tenemos pretextos para desobedecer, para pecar, para no congregarnos, para hablar mal de las personas, para tomar malas decisiones. ¿Sí? Y buscamos pretextos para estar señalando las cosas. Estas eran las condiciones del pueblo. Un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo injusto, un pueblo desleal y un pueblo influenciado por el mundo que le rodeaba, deslumbrado por el mundo. ¿Qué te deslumbra? ¿La casa del vecino? ¿El auto del vecino? ¿La mujer del amigo? ¿El negocio de otro? ¿Sabes? Yo he aprendido en la vida y a mí me encanta. Y los que están muy cerca de mí y me conocen, yo disfruto las bendiciones de Dios sobre otras personas. Me encanta. Me fascina ver cuando a alguien le va bien, porque ama a Dios, porque busca a Dios. Me gozo y luego digo: oye, cuéntame, ¿por qué no me contaste de tu casa nueva? ¿Por qué no me contaste de tu nuevo trabajo? ¿Por qué no me has contado de la bendición de Dios sobre tu vida? El segundo punto es la realidad. Son 3 puntos que voy a tocar y estoy tocando muy rápidamente. Estas eran las condiciones del pueblo.
Pero la realidad que estaban ellos viviendo era una realidad basada en una fantasía, en un corazón engañoso. Vamos a aprender y vamos a hablar que el área más vulnerable del ser humano es el corazón. Y es vulnerable porque es engañoso, y es vulnerable porque es emocional, porque es reactivo, porque se deja llevar por la influencia, por los deseos y por la contaminación de este mundo. Si bien había una crisis de liderazgo y un gran problema espiritual, porque había muchas situaciones que no estaban llevándose bien, pero esto no era una justificación para hacer a Dios a un lado. ¿Sabes? Este es un gran problema hoy de la iglesia. Justificamos nuestras malas acciones con las malas conductas de otras personas, o los malos ejemplos, o los malos testimonios. Y pueden tener razón, pero no te justifica en nada. Y entonces empezaron a señalar los hijos de Elí, los hijos de Samuel, las conductas de fulano, de perengano, y empezaron a decir: queremos rey. Gracias, si me ayudas con el piano, hija. Queremos rey. Cuando tenemos algo y ese algo no funciona, muchos de nosotros tenemos la habilidad de recurrir a recursos humanos y naturales. O muchas veces también apelamos a hacer lo que a otros les funcionó, porque no escuchamos la voz de Dios. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Sabes? ¿Qué es lo que Dios quiere? En 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Sí, me pasa así. Dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Me gusta esta parte que subrayamos: dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. La realidad es que a pesar de sus malos deseos, Dios les dice: no se desvíen. Ok, si me regalas, ya es lo que ustedes quieren, les daré lo que ustedes quieren. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y decides: es que esto es lo que quiero. Oye, pero la Biblia dice esto. No me importa. Y entonces después le echas la culpa a Dios de tus malas decisiones basadas en una desobediencia a Dios. Cuando no éramos cristianos, muchos de nosotros, a todo lo que mal nos iba, le echábamos la culpa a Dios, porque no conocíamos de Dios. No sé si has escuchado personas que: ¿dónde está tu Dios? Mira cómo me va. ¿Dónde está tu Dios cuando tuve el accidente? Cuando perdí a mi padre. ¿Cómo está tu Dios cuando? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás, Dios? Y cuando tú vienes a Cristo, conoces que la voluntad de Dios sobre tu vida es buena, agradable y perfecta, pero las consecuencias de tu pecado trae consecuencias, y las consecuencias siempre van a traer cosas tal vez que tú no querías. Siempre habrá consecuencias. Y entonces dices: ok, ya no es la culpa de Dios, ahora es de tu suegra, ¿no? No. Pero cuando venimos a Cristo ya le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Es que cochino diablo. Y yo: ¿cochino tú? Sí. El diablo no, tú. ¿Le digo algo? Le damos autoridad y poder al diablo de omnisciente, omnipresente y omnipotente.
no son atributos de Él. Usted permite ser engañado por el enemigo, y todo engaño que usted abrace como una verdad pagará su consecuencia. La realidad es que tenían un deseo por ser como los demás, una falta de identidad, un deseo por ser como los demás. Querían lo que otros tenían, querían su liderazgo visible, tangible, militar, su autoridad, o sea, su manera, sus formas, su todo. En el 1 Samuel capítulo 8 versículos 5, si me ayudas por favor, el que sigue, dice: mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano. Ay, pastor, usted ya está viejo, hay que cambiarlo. Dice: y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. El deseo de ser como los demás. ¿Qué quieres tú? ¿Quién es tu referente a imitar o a seguir o a querer ser? ¿Tienes una referencia de quién, a quién quieres parecerte? Como quien quieres ser. Ay, sí, yo como, ¿cómo se llama? Angelina Jolie, o con Britney Spears. No, esa ya quedó viejita, ¿verdad? Ya está viejita. ¿Cuáles son las nuevas? Esa. Tenían un deseo por ser como los demás, pero también una falta de fe en su liderazgo espiritual. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que entender que toda autoridad espiritual es delegada por Dios. Y Dios usa, le voy a decir algo, de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, para avergonzar al mundo. Aquí estamos. Y a ver, lo que ellos querían era una autoridad que no estaba dentro del contexto divino y espiritual de Dios. Porque Dios quería que ellos no olvidaran que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios les había levantado jueces, no eran perfectos, pero eran delegados por Dios. Eran delegados por Dios. ¿Sabe? Me encanta. Yo llevo trabajando con siervos que le puedo decir no son perfectos. Yo soy imperfecto. Mi esposa es imperfecta, casi perfecta. Sí, mi amor, casi. De veras. Pero ¿sabe qué? Nos honramos, nos respetamos y sobre todo honramos la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ale Calderón, ¿cuántos años llevamos juntos trabajando en nuestro liderazgo juntos? ¿Unos 30? Casi 30 años juntos. Víctor Valerio igual. Bueno, Víctor está más viejo, como 35. Él y yo juntos 50, dice Ale. Pastor Andrés llegó conmigo a los 13 años. Autoridad delegada por Dios. Tenían otra cosa, tenían miedo ante las amenazas del enemigo. Por eso buscaban un líder militar, peleonero, grillero, guerrero, que peleara por ellos. En 1 Samuel, mire lo que dice en el 8 versículo 20. Dice: nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder. ¿En dónde? En las batallas. Rechazaban el gobierno de Dios. En el versículo 7 de este mismo capítulo dice: Dios le dice
a Samuel. Y esta parte me gusta. El que sigue, si eres tan amable, en el versículo 7. Haz todo lo que te digan. Dios le está diciendo a Samuel. Te están pidiendo eso, dáselos, ándale. No vengan después ahí a chillar. Pi, 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 pi. Les respondió el Señor. Porque no están rechazando, dice, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Qué fuerte. Esa es la verdadera condición. Hay maneras en que tú y yo rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Cuando tú lo haces a un lado. Hay maneras y hay formas en las que tú eliges incorrectamente. Hay deseos en nuestro corazón que nos pueden desviar o alejar de la presencia de Dios. Y entonces, con el tercero y lo que quiero terminar, las consecuencias. La pregunta aquí es: ¿Él es la autoridad suprema de tu vida? ¿Él es la plenitud de todo aquel que lo llena todo en ti? ¿O anhelas y deseas algo que otros tienen? Sistemas de vida, de conducta, de dinero. ¿Qué deseas? ¿Sabes? Dios les permitió que tuvieran un rey. Bajo advertencia no hay engaño, les dijo. En primera de Samuel, en el capítulo 8, del 10 hasta el 22, por falta de tiempo no lo vamos a leer, les dijo: miren, si ustedes quieren rey, va a pasar todo esto. El rey va a tomar a sus hijos como esclavos y se los va a llevar a la guerra y al servicio de él. En el versículo 11 y 13, el rey va a cobrarles impuestos y también va a expropiar sus bienes. Versículo 14 al 17. El rey los va a oprimir con trabajos y cargas fuertes, difíciles. El rey se va a beneficiar y les da todo lo que el rey. No importa, queremos rey. No importa, queremos rey. Conclusión, y con esto termino. Cuando el pueblo se aleja de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, de la comunión con Dios, siempre va a buscar reemplazar su necesidad de Dios con el mundo entero, con sistemas visibles, naturales, superficiales. Por eso Dios anda buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. La próxima semana vamos a ver lo que significa el corazón conforme al corazón del hombre. La siguiente vamos a ver conforme al corazón de Dios. Y vamos a estar viendo varios temas muy interesantes sobre un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Incline su rostro. ¿Mi corazón es el centro de mando de Dios o el centro de mando de mi voluntad? En esta tarde, si tu corazón no le pertenece a Él, hoy es un buen momento para pedirle que Él venga y tome el control de tu vida. Y puedas pedirle y decirle: ven a mi corazón, hazme una nueva criatura. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal y declaro que tomas autoridad, control, soberanía sobre mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón.